Y mientras tanto, que van entrando más compañeros, hacemos la ofrenda del servicio, cada uno si la quiere hacer va siguiendo, en el nombre del Padre, de la Madre y del Hijo, el Cristo, nuestro Señor, el amor, y de nuestros venerables maestros, que la pureza presida todos nuestros actos, en la palabra y en la mente, para servir con todo amor eternamente, paz y amor a todos los seres. Recordemos tener presente a poder ser de una manera continuada, a poder ser, que es algo que se va desarrollando. La vida del planeta, todos los reinos, con todas las criaturas a las que el planeta está dando habitaje, habitación, lugar para vivir y para desarrollarse. Entre ellos el reino humano, y ello nos permite desarrollar nuestra conciencia. Pero son importantes todos los reinos porque todos nos interrelacionamos y somos necesarios los unos a los otros. El jueves pasado vimos una serie de preparaciones que son previas a esa cuarta iniciación, a la que ya entraremos seguramente el próximo jueves. Ya se va explicando de una manera muy detallada que el significado y tal. Pero tanto el jueves pasado como este, que son enseñanzas previas a esa iniciación, nos explicaron varias de las cuestiones importantes a considerar. Y llegamos hasta aquí, ya no nos daba el tiempo. Yo supongo que hoy nos dará tiempo de terminar este archivo y ya para el próximo jueves comenzaríamos el último archivo que contiene la cuarta y la quinta iniciación. De todas maneras, ese otro archivo nos dará para varias veces, serán 2, 3 jueves, no estoy muy segura, porque hay bastantes pinturas que no tienen texto, pero que consideré importantes que las veamos, aunque sea muy de pasada. No podemos entrar al detalle, ni mucho menos al estudio de cualquier simbología que pudieran contener, pero es muy interesante que haya habido tantos pintores, artistas de una delicadeza impresionante que hayan dedicado su arte, sus horas, su vida a plasmar algunas de esas imágenes que se citan en el Nuevo Testamento. Y luego hay también algunas de las diapositivas que contienen poquito texto. Y como al confeccionarlo me pareció oportuno el reparto, pues parece que haya muchas más diapositivas, pero en realidad el texto en muchas ocasiones es muy, muy pequeño, muy cortito en una diapositiva. Y en el día de hoy pues vamos a ver qué nos dice sobre el matrimonio y la castidad. Bueno, esto puede traer cola, porque no todo el mundo entiende, bueno, qué es eso de la castidad o qué es el matrimonio. Y tenemos que tener en cuenta que en los evangelios, si Jesús explicó algo acerca del tema del matrimonio, lo explicó acorde a la época y a las leyes que regían en aquel momento y sobre todo a las costumbres de la época, que eran las de una comunidad humana
que vivía acorde a una serie de enseñanzas. Hay que considerar que ya en aquel entonces era una sociedad muy patriarcal. Venía aún de más lejos la sociedad muy patriarcal. Y no nos puede extrañar el lenguaje. Por otro lado, aunque no nos extrañe el lenguaje, considerándolo y comprendiendo lo que es de aquella época, y son 2000 y pico de años después, aparte de todo ello, no sabemos muy bien si realmente Jesús dio esas enseñanzas tal cual nos han llegado por medio de los evangelios, ¿no? Porque fueron seleccionados estos 4 evangelios entre muchos otros que había en su época, en su momento, hace ya unos cuantos cientos de años, por la Iglesia. Y luego las traducciones y los arreglitos, todo esto ha sido muy, muy manipulado. Nosotros lo que hemos de tratar de ver, y no solamente en este aspecto que vamos a ver hoy, todo lo que ha habido antes y lo que viene después, no es tanto la cuestión histórica, que si lo fue, tiene su importancia y nos puede mostrar algo importante, sino mucho más importante es la cuestión interna, la cuestión oculta, lo que ocurre dentro de todos los seres humanos cuando está haciendo su proceso evolutivo. Y por lo tanto, ahí es donde, como habéis podido daros cuenta, es donde mayor inciso he tratado yo de hacer a lo largo de todo lo que hemos visto durante lo que ya va de este curso. Así que vamos a ver qué nos dice sobre el matrimonio. Y es así. Si bien un instructor espiritual debe tener en cuenta las condiciones y necesidades de personas que llevan vidas normales, esto es Geoffrey Hodgson en su libro, son sus comentarios, como veis abajo siempre pongo la referencia. Jesús se dirige principalmente en versículos como los que vamos a considerar ahora a personas que han llegado a sentirse movidas internamente a buscar y a adoptar un modo espiritual de vida. Así lo hacen todos los grandes instructores. Y por eso casi todos sus discursos están destinados a servir de guía a los que aspiran al discipulado. Si todas sus enseñanzas, todos sus discursos, todos los instructores, por supuesto incluido Jesús, están destinados a servirnos a todos los aprendices que aspiramos a ser aceptados algún día como discípulos aceptados en la orden en la que ellos sirven. Ahora nos habla por boca de Mateo y nos dice: y se le acercaron unos fariseos que para ponerle a prueba le dijeron: ¿puede uno repudiar a su mujer por un motivo cualquiera? Él respondió: ¿no habéis leído que el Creador desde el principio los hizo varón y hembra? Y que dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos se harán una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Bueno, según las leyes humanas, esto ha sido así por centurias, en el sentido eclesiástico, en el sentido de las leyes de los hombres también, que iban muy juntos, y ha habido un largo etcétera. Geoffrey Hodgson añade ahora: en una época y en una tierra en que se consideraba a la mujer como inferior en categoría, esto ha sido esta mañana. Esto no es que haya desaparecido del planeta.
ha mejorado en algunos lugares. Mejorado no quiere decir totalmente solucionado, pero en muchos lugares esto sigue siendo igual que hace centurias. Y en ese momento, nos dice Geoffrey Hodgson, Jesús habla para apoyarla, para apoyar el estado de la mujer en aquella época, recalcando especialmente su igualdad ante los ojos de Dios. Sí, dice, ¿no habéis leído que desde el principio los hizo varón y hembra? Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia la habéis puesto vosotros. Es como si les estuviese diciendo, chicos, ¿de qué vais, no? Así que los hizo a los ojos de Dios en igualdad, así como su unidad con su esposo. Este pasaje nos sigue diciendo, ha sido aceptado como auténtico por algunos cristianos que todavía lo consideran como un decreto terminante y lo aplican a la institución matrimonial. Sin embargo, también hoy hay quienes lo ponen en duda y no lo aceptan como tal, no lo aceptan como verídico, como salido de las enseñanzas de Jesús, sino que lo ven como un arreglito posterior hecho por la propia Iglesia Católica, lo cual es muy posible. Pero vayamos más allá. Veamos qué más dice Jesús al respecto. Dícenle los que le estaban preguntando. Entonces, ¿por qué Moisés prescribió dar acta de divorcio y repudiarla? Y Jesús respondióles, Moisés, teniendo en cuenta la dureza de vuestro corazón, la de vosotros, porque se estaba dirigiendo a los hombres, teniendo en cuenta la dureza de vuestro corazón, os permitió repudiar a vuestras mujeres. Pero al principio no fue así. Ahora bien, os digo que quien repudia a su mujer, salvo el caso de fornicación, y se case con otra, comete adulterio. Y quien se case con la repudiada, comete adulterio. Dícenle sus discípulos, si tal es la condición del hombre respecto de su mujer, no trae a cuenta casarse. Bueno, no me extraña si es que le respondió esta cosa. Mas él les respondió a ellos, no todos entienden este lenguaje, sino solamente aquellos a quienes se les ha concedido entenderlo. Quienes han llegado a un estado de conciencia que pueden comprender de qué se está hablando. Y dice algo muy extraño a continuación, porque hay eunucos que nacieron así del seno materno y hay eunucos hechos por los hombres y hay eunucos que se hicieron tales a sí mismos por el reino de los cielos. Quien pueda entender, que entienda. Por relación directa, la palabra eunuco, esto lo busca en el diccionario etimológico, puede ser referida a hombres poco viriles o afeminados, y era una forma común de denominar a los homosexuales y transexuales durante el Imperio Romano, porque haberlos los ha habido siempre. Lamentablemente ha habido una persecución siempre a todos los que se consideraba diferentes, sin comprender el por qué. Unos nacían así del seno materno. ¿Quiénes son los que nacen así del seno materno? ¿Os parece que tenéis idea de quiénes pueden ser los que nacieron así, llamados eunucos? Llamados eunucos según el nombre que aquí aparece que se les daban en aquel entonces, ¿no?
con una cierta imposibilidad de que pudiesen mantener relaciones matrimoniales con una mujer. ¿Alguien tiene alguna idea y quisiera tener o exponer su idea acerca de qué significaba esto, según lo explica aquí en aquella época, y qué puede ser? A lo mejor algún violador. Los homosexuales. Hay eunucos que nacieron así, que ya nacieron así del seno materno. Los homosexuales, los que decimos hoy homosexuales. Los que decimos hoy homosexuales, conforme. Y algunos nacían así del seno materno. ¿Quiénes son los que nacen así del seno materno? Son estos cambios que hacemos. Hay que poner el oído bien firme. Creo que se oye mucho el ruido de esta calle. Y voy a cerrar aquí. Porque entre los autobuses y todo se oía mucho ruido. Se nos explica en teosofía, y seguramente otras filosofías ya lo hablaban también, y desde Platón incluso antes posiblemente, que en el ciclo de nacimientos que tenemos todos los seres humanos, tenemos un ciclo de varias existencias nacidos en cuerpo femenino y un ciclo de existencias nacidos en cuerpos masculinos. Sí, un grupo de existencias cuerpo femenino, otro grupo de existencias en cuerpo masculino, otro grupo de existencias en cuerpo femenino nuevamente. El número exacto de estas existencias realmente no se nos dice y hay que entender el por qué no se nos dice. Veamos, cuando nacemos varias existencias en cuerpo femenino, nosotros, el ser, en el plano superior, no somos ni hombres ni mujeres. El ser no tiene esta cuestión, no hay ningún problema. Existen las dos polaridades, existe lo positivo y lo negativo, pero como seres hombre-mujer es aquí, en el ciclo humano de nacimientos y muertes. Aquí somos hombres y mujeres. Entonces, durante nuestros ciclos de existencias desarrollamos cualidades. Cuando nacemos con cuerpo de mujer, femenino, desarrollamos una serie de cualidades relacionadas con el hecho mismo de ser mujer, con el hecho de ser madres, con el tener que impartir ese amor tierno de la madre hacia los hijos, la educación y el largo etcétera. Cuando somos hijos jóvenes, de una existencia a otra, esa femineidad se exagera, la exageramos, y entonces llega un momento en que salta el ciclo de la necesidad por evolución y tenemos que nacer en cuerpo masculino. Y eso va a ser también durante otra serie de encarnaciones, cuerpo masculino. Y los egos jóvenes exageramos todo, en lo masculino y en lo femenino, exageramos. Cuando nacemos en cuerpo masculinos y somos egos jóvenes, pues mirad chicos, somos muy brutotes, tirando a lo brutote, y somos muy machos. Y esto lo potenciamos y entonces exageramos. Esto ya no ocurre cuando los egos ya son más maduros, no ocurre ni en un sentido de lo masculino, machorros, ya no ocurre esta exageración, ni tampoco en el ciclo de lo femenino, esa femineidad tan exagerada y tan adornada y tan. Ya no hay tanta exageración, sino que nos vamos tornando más equilibrados, más moderados en todo lo que hacemos y por lo tanto no importa el cuerpo del que estamos revestidos ahora, se es más equilibrado en todos los sentidos. Pero cuando no somos muy maduros,
el cambio de haber estado un ciclo de existencias nacidos en cuerpos femeninos y haber desarrollado tanto esa feminidad y luego de golpe nacer en un cuerpo masculino, todo lo que tiene de carga el ego que trae como reminiscencias, como los escandas, el carácter que se va a mostrar a través de este nuevo cuerpo, hace que desde el nacimiento pues ese niño muestre unas tendencias femeninas, es afeminado, disculpadme, se me atragaba la lengua, es afeminado. Asimismo, cuando uno es un ego joven todavía y es un machorro y potencia todo eso y luego de pronto salta porque tiene que desarrollar las otras cualidades, entonces salta y nace en un cuerpo femenino y es los que nacidas en un cuerpo femenino ya desde niñitas se dice pues esta niña esta niña es una machorra, esta niña no es un niño y tal y tal. Y esto se ha visto siempre así. Estos son los que ya nacen así del seno materno por el cambio. Luego hay eunucos hechos por los hombres. La moda ahora está ocurriendo, chicos y chicas. La moda, hay que probarlo todo, se está diciendo, se está vendiendo esto de que hay que probarlo todo y quedarte con lo que te dé más placer. Y ahora pues la cosa se está convirtiendo, me sabe mal utilizar estas palabras, pero no me alejaría mucho si las utilizo de lo que está ocurriendo. Una cosa es nacer así y la otra es el hacerlo por moda y que estamos convirtiendo el planeta entre pitos y flautas en una especie de Sodoma y Gomorra a nivel planetario. Y luego hay eunucos que se hicieron tales a sí mismos por el reino de los cielos y estos son los que renuncian a su feminidad y a su masculinidad, se hacen célibes por voluntad propia, elegida, no impuesta por ninguna religión, sino por voluntad propia. Y se hicieron tales a sí mismos por el reino de los cielos. Pero estos chicos y chicas son los egos que son muy maduros, más que la generalidad de todos nosotros. Lo eligen, porque sus energías las emplean elevándolas, las emplean en todo aquello que es constructivo, en todo aquello que es de servicio. Pero no, siempre es una elección interna en un ego maduro, no es una imposición de nada ni de nadie. Y por eso acaba diciendo, y quien pueda entender, que entienda. Bien, no sé si estas explicaciones pueden habernos aclarado un poquito más la cosa, porque esto es un lenguaje muy críptico, ¿verdad? Está un poco oscuro el lenguaje. Bien, aquí Geoffrey Hodgson, pues él trata de hacer sus explicaciones y vamos a ver lo que nos dice. La referencia a los que se hicieron eunucos por el reino de los cielos va dirigido claramente a discípulos en cierto grado avanzado de progreso en el que la castidad y la continencia han llegado a ser ideales necesarios y practicables. Es una elección y no están pensando que se están privando de nada, no tienen la mente puesta ahí, sino que todo su ser está dedicado al servicio de los seres humanos y al servicio de los maestros, de hacer lo que hay que hacer, que es mucho. Entonces estos se hacen eunucos a sí mismos, es esa elección. Quiere decir que prescinden del sexo, porque los pensamientos y las aspiraciones de un discípulo están centradas en un modo de vivir espiritual, al que se ha dedicado totalmente por medio de la meditación y la sublimación del pensar, del sentir, de los actos y de las palabras. Por medio de ello el discípulo entra en una fase de desarrollo en la que ha trascendido todo deseo sexual. Y acerca de esto ya no se nos dice nada más, porque me parece que con esta información
todos podemos entresacar y ver dónde estamos cada uno, ¿no? Nos habla ahora sobre el costo de la vida superior. Y dice por boca de Mateo, en esto se le acercó uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué he de hacer yo de bueno para conseguir la vida interna? Perdonadme, pero es que he tenido que silenciar porque se oían ruidos. ¿Qué he de hacer yo de bueno para conseguir la vida eterna? Respondióle, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Cuáles? Replicó él. Y Jesús le dijo, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Queda aclarada aquí la distinción entre la vida normal del mundo, por honorable que sea, y la vida del discipulado como se expresa más adelante en el versículo 21. No matarás. No se puede destruir ninguna vida. No cometerás adulterio. Ya sabemos en qué consiste. No robarás. También sabemos muy bien en qué consiste. No levantarás falso testimonio. Demasiada habladuría. Se habla demasiado. Decimos lo que hemos oído sin saber ni siquiera si es cierto. Muchas veces creemos que no tiene importancia, pero la tiene. Mucha, mucha importancia. Hay que mantenerse calladito y no decir lo que no sea necesario decir. Porque nunca hay que mentir, ni siquiera para justificarse dando una excusa acerca de algo. Pero no todas las verdades tienen que ser dichas. No mentir no significa decirlo todo. Muchas veces las verdades, siéndolo, hay que mantenerlas calladas. En nuestro corazón, silencio. En la boca también. Honrarás a tu padre y a tu madre. Aquí vemos a un cuadro del crecimiento de Jesús, ayudando en su casa, etc. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. No es tan fácil, ¿verdad? Pero es una práctica absolutamente imprescindible. No se puede llegar a los portales de esa iniciación sin haber convertido esto que aquí nos ha dicho en una práctica de vida, vida en nuestras vidas cotidianas, tanto en la familiar como en la laboral, como en la social, etcétera, etcétera. Y continúa diciendo, un joven rico viene a Jesús en busca de guía para entrar en la vida espiritual y vivirla. Jesús, con esa impersonalidad y sincera modestia que caracteriza a los hombres realmente grandes, descarta primero con todo derecho que se le llame bueno. Luego, al discernir inequívocamente la talla espiritual del joven y su actitud hacia la vida, le aconseja guardar los mandamientos, o sea, ser un buen ciudadano y un buen judío. Y en respuesta a la petición específica de guía, Jesús les remite a los 10 mandamientos. Dícele entonces el joven, todo eso lo he guardado desde mi juventud.
¿qué más me falta? Con esta pregunta el joven muestra la seriedad de su propósito y también un sentido intuitivo de que existe una vida interna o superior con sus propias reglas que gobiernan el proceso hacia lo que al principio llamó vida eterna. Y Jesús le dice, si quieres ser perfecto, vete, vende lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en los cielos. Luego, ven y sígueme. Este versículo contiene dentro de su brevedad casi toda la esencia de la filosofía y actitud hacia la vida que debe aceptar el que quiera embarcarse con éxito en un modo de existencia puramente espiritual y vivir en él. La primera frase, aquella que dice, si quieres ser perfecto, se refiere a una doctrina que se encuentra en casi todas las religiones del mundo, o sea, la de la perfectibilidad del hombre. Enuncia el propósito subyacente en la vida, o sea, el de evolucionar hacia la talla del Cristo. Estamos yendo hacia el desarrollo de esa conciencia crística. Todos nosotros estamos yendo hacia ello. Cuando el devoto alcanza esta meta o está muy cerca de ella, descubre su verdadera identidad como un ser espiritual que vive eternamente. Se reconoce a sí mismo en su verdadera naturaleza, no en lo que muere, que es el cuerpo, los vehículos de la personalidad, el cuerpo físico, el cuerpo cámico astral, sino como el verdadero ser imperecedero que somos. Cuando uno descubre su verdadera identidad, se reconoce como ese ser espiritual que vive eternamente, entonces ya es capaz de colocar cada cosa dentro de sí y lo que sucede y observa del mundo en el lugar real que le corresponde. Esta frase, sigue diciendo Geoffrey Hodgson, proclama también el sendero de rápido avance hacia la perfección. Si queréis avanzar rápidamente, se nos dice, hay que hacer esto. Y describe la conducta resultante de la actitud mental que es esencial mantener. En este sendero se desarrolla naturalmente el desprendimiento de las posesiones mundanas. Si el aspirante es rico, compartirá sus bienes siempre, con razonable discernimiento, obrando como un administrador de ellos. Lo resalté de color por la importancia, porque las palabras entendidas muchas veces literalmente lo que hacen es una confusión mental en nuestro interior y entonces hay gente que abandona familia, abandona todo, familia con los deberes correspondientes y se va en busca de lo espiritual a lugares exóticos o se va detrás de un supuesto gurú que siempre son engañadores estos asuntos, muy engañadores, porque no se trata de abandonar los deberes reales que uno ya tiene. Si se trata de desprenderse no de los deberes, sino de esas obligaciones que nos hemos autoimpuesto, inventadas, pero que no tienen que ver con los deberes reales. Y de estas podemos irnos desprendiendo. A ver, ¿cuántas cosas hacemos que son absolutamente innecesarias y no forman parte de los deberes que tenemos de familia, de ganarnos el pan, de cuidar de los seres, etcétera? ¿Cuántas cosas hay? Cada uno tenemos que descubrirlas e irnos desprendiendo de todo lo superfluo a lo que estamos dedicándole tanto tiempo, tanta energía. Y al final uno dice, es que me da tiempo, la vida me da tiempo, estoy siempre ocupada, estoy siempre haciendo cosas. Y deberíamos de observar cuántas cosas debemos dejar de hacer.
Por eso aquí, y estas son palabras de Geoffrey Hodgson, lo único que he hecho ha sido resaltarlas con este color. Si el aspirante es rico, no es que tenga que tirar las riquezas por la ventana, es que puede dar trabajo, puede dar posibilidad de que otras personas se ganen el pan para ellos y sus familias. Entonces compartirá sus bienes siempre con razonable discernimiento, obrando como un administrador de esos bienes. Para eso necesitamos desarrollar mucho más este discernimiento. Y al oír estas palabras, el joven se marchó apenado porque tenía muchos bienes. Y está claro que todavía no tenía claro qué es lo que tenía que hacer. Es evidente que este joven era todavía prisionero de sus bienes, no era administrador de los bienes. Y podía haber hecho mucho si hubiese comprendido, ¿no? Y del sentido de posesividad, ¿cómo? Yo tengo que dar todo esto y quedarme sin nada. Mirad, fíjate el discernimiento cuando se tiene claridad mental, cómo nos ilumina la cuestión. Si uno que tiene riquezas que le han venido de manera honesta, le han llegado por la vía que sea, pero de manera honesta estamos hablando, ¿eh? Es capaz de dar trabajo, hará un empleo bueno de esas riquezas. Pero si lo tira todo, dentro de 2 días, esas riquezas se habrán diluido en el espacio, no le habrán servido a nadie. Y él se habrá convertido en un pobre más al que otros tienen que trabajar para alimentarle. Eso no tiene mucho sentido, ¿verdad? Si lo reflexionamos bien. Cuando a uno le llega algo que es honrado y que no ha provocado y le ha llegado, debe de hacer una sentada reflexiva y decir, a ver, ¿qué mejor buen uso puedo hacer yo de esto que ha llegado a mí para dar posibilidades a otros seres? Seguimos con lo que dice Geoffrey Hodgson. En consecuencia, estaba por el momento ese muchacho incapacitado para seguir la senda que Jesús proclamaba y adoptar la actitud de mayordomía, ser mayor de edad, que el maestro quería inculcarle. Pero el hecho de marcharse apenado permite asumir que su actitud no era definitiva, que todavía podía hacer un giro. El haber buscado él mismo al maestro y presionarle para que le indicara los requisitos indispensables para alcanzar la vida eterna, parece ser otro indicio de que él ya superaba la talla de las personas con quienes convivía. Y cualquier persona que sea mayor de edad internamente hablando, evolutivamente hablando, y que ya haya cumplido con las etapas previas, llega un momento en una de las existencias en que la propia dinámica de la evolución y su propio karma, esas etapas dentro del sendero, le llevan a tener los medios necesarios para vivir sin tener que estar pendiente o esclavo de unos ciertos horarios, etcétera, etcétera. Pero esto viene, no se busca, llega. ¿Cuándo? Cuando uno es merecedor de ello. Quizá puede decirse que estaba despertando, pero que todavía no estaba completamente despierto. El polluelo estaba picoteando la cáscara del huevo, pero aún no había salido de ella. Afortunadamente volverá a presentársele la oportunidad, si no en esta misma vida, sí en una encarnación futura en que logrará triunfar. Uno puede atreverse a comentar que muchos de los miembros de la raza humana
no parecen estar todavía ni siquiera picoteando la cáscara a juzgar por su conducta, sino que continúan dominados por sus antojos y caprichos y por el afán de enriquecerse, lo cual tal vez es lo que necesitan por ahora. Sin embargo, también existen los idealistas y gradualmente crecerá el número de los que picotean la cáscara del egoísmo y se libran de ella. Y entonces, sí, cuando sean muchos, mayoría, cuando seamos, reinará la paz en esta tierra destrozada ahora por las guerras. Sigue diciendo, entonces dijo Jesús a sus discípulos, yo os aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Os lo repito, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. ¿Comprendemos el significado de estas palabras? ¿Alguien quiere aportar algo acerca de estas palabras? Puede abrir el micro de uno en uno si alguien quiere decir algo. Y si no, seguimos. Luego hablamos. Los términos reino de los cielos y reino de Dios tienen dos significados, por lo menos, especialmente en este caso del joven rico. El primero indica un estado celestial de conciencia en el cuerpo causal, en que el yo inmortal mora normalmente, el verdadero ser, aquel que es imperecedero, el inmortal. Y el segundo indica la talla evolutiva en la que el hombre mortal es capaz de alcanzar este estado por contemplación de lo divino. Como se ha indicado en otras partes, se trata de un estado de conciencia interno, no de un campo externo. Esta elevación mística les llega a ciertas personas espontáneamente, en grados diversos y en determinadas ocasiones. Por la práctica de la continua contemplación o de algunas de las bellas artes, las gentes pueden volverse susceptibles a esa comunión con su yo interno. Y de ahí en adelante, el genio inmortaliza al artista entre sus congéneres y el devoto abre para sí mismo una senda que lo comunica con la conciencia de su propio yo divino, por su perpetua contemplación de las ideas y atributos divinos. El devoto, si el artista puede tener esos momentos de contemplación, queda extasiado por el propio arte que está plasmando, sea la música, la pintura, la escultura, etcétera, ¿no? Pero el devoto, que se convierte realmente en un místico, abre para sí mismo una senda de comunicación con la conciencia de su propio yo divino. Él abre por su perpetua contemplación de las ideas y atributos divinos. Y uno puede decir, bueno, pero ¿dónde están esas ideas y atributos divinos? Ahí, en toda la naturaleza que nos rodea, mostrándose a través de todos los objetos en todos los reinos. En el reino mineral hay una geometría impresionante. Dios, lo divino, se revela por medio de ella. En el reino vegetal, lo mismo. En el reino animal, una maravilla. Bueno, el reino animal, algunos dicen, bueno, hay algunos animales bien feos y tal y tal. Hay belleza en todos ellos, pero somos incapaces de verla porque nuestros ojos todavía están bastante legañosos, si me permitís la expresión. Tenemos que limpiarnos la mirada.
La contemplación del paraíso de Gustave Doré, que es uno de los grabados de la Divina Comedia. Gustave Doré tiene varias series, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, la Divina Comedia, y hay otras más, ya me saldrán. Sigue diciendo, el artista no necesita estar especialmente desarrollado para esto, pero el místico sí. Porque puede haber muchos artistas que están lejos de ser místicos, pero los místicos están plasmando un cierto tipo de arte en todo lo que hacen, en todo cuanto tocan, en todo cuanto realizan. Para el místico eso sí es especialmente un desarrollo interior, si no, no lo es místico. Para que el impulso para vencer las limitaciones de la conciencia sensorial y mental, las ordinarias limitaciones, y descubrir lo verdadero, pueda surgir eficazmente en él, a través de él, como individualidad bien desarrollada. El incidente del joven rico dio ocasión a Jesús para afirmar que el apego a las posesiones, no el tener las posesiones, sino el estar apegado a ellas y los bienes del mundo, ese apego es un estado mental que impide alcanzar y gozar de aquel desinterés que caracteriza al reino de los cielos. El ansia de posesiones implica que la actitud mental del yo y lo mío forma una barrera que impide entrar en un estado en el que no pueden existir esas distinciones. La universalidad de la conciencia ahuyenta totalmente todo sentido de separación, todo sentido de afán de acaparar y de poseer para uno mismo. Dentro de ese estado mora perpetuamente el yo divino, nuestro verdadero yo interior, el verdadero ser que somos, el imperecedero ser que somos. Estas palabras del maestro se refieren a ese estado de universalidad. Para enunciar esta verdad, Jesús emplea su notable facultad de enseñar por medio de analogías y símiles. Es digno de observación que el maestro no ataca ni condena al joven. De esto tenemos que aprender mucho, mucho. Ni atacar, ni condenar, ni ofender, ni juzgar, nada de eso. Se limita a exponer la ley que gobierna la espiritualización y luego ilumina a sus discípulos sobre su funcionamiento. Algunas de sus enseñanzas son primordialmente indicadas para los discípulos y son inaplicables a los que todavía viven una vida mundana. Pero los aprendices que queremos acercarnos a ese sendero del discipulado ya debemos empezar a vivir como si lo fuésemos, empezar y seguir por ello. Pero él deja sin duda que cada cual pueda aplicársela. Al oír esto, sigue diciéndonos por boca de Mateo, los discípulos se asombraban mucho y decían, entonces, ¿quién se podrá salvar? Jesús, mirándoles fijamente, dijo, para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Y quise subrayarlo. Para los hombres, con H minúscula, eso es imposible, porque los cuerpos de la personalidad son perecederos, no se pueden salvar. Son los vehículos de los que se reviste el verdadero ser. Mas para Dios, el Dios interior, aquello que es imperecedero en nosotros, nuestra verdadera esencia y naturaleza divina, todo es posible. Según el primero de estos dos versículos, parece que los discípulos
interpretan la entrada al reino de Dios como salvarse y piensan evidentemente que si para ello es esencial la pobreza, entonces una gran cantidad de los que viven en este mundo no pueden llenar esta condición esencial y por tanto jamás pueden salvarse. Sin embargo, si por entrar en el reino de Dios se entiende alcanzar un estado místico de conciencia, cierta elevación espiritual, entonces la unión con el Dios interno puede alcanzarse, sean cuales sean las circunstancias personales. Por otro lado, la palabra salvarse podría significar la eterna seguridad del alma de los que han sido salvados, conforme al punto de vista religioso ortodoxo. Sin embargo, Jesús aclara que si bien el hombre carnal ha de morir, los vehículos son perecederos, son temporales, en cambio el yo real vive eternamente, más allá de todas las nociones teológicas de condenación eterna y todas las historias que se nos han contado y que tanto sufrimiento han causado a lo largo de centurias. Y es en ese sentido de lo interior, de lo que vive eternamente, que el ser se salva. Si se adopta esta opinión, entonces la observación de que para Dios todo es posible no se refiere únicamente a un supuesto Dios externo que está allá lejos, sino mucho más al Dios interno que mora dentro de todo hombre, de todo ser, y cuya presencia constituye la seguridad de que ha de salvarse. Aunque téngase presente, el Dios trascendente y el Dios inmanente son uno solo, es todo. La diferencia esencial entre el yo divino que mora en el cuerpo espiritual del hombre y la vestidura física temporal de carne y hueso que le sirve de vehículo al nivel de la vida diaria es un tema sobre el cual han puesto mucho énfasis los instructores espirituales y le han otorgado una profunda importancia. Que comprendamos esa diferencia entre lo mortal y lo inmortal. A los discípulos se les prepara para que no solamente distingan mentalmente los dos, sino para que por medio de la meditación especialmente diseñada y cumplida en forma ordenada y constante, conozcan por experiencia directa la diferencia. Con seguridad, ¿qué es esta conciencia mística y directa de nuestra propia divinidad? La que Jesús afirma que es tan difícil de alcanzar para los que todavía están aprisionados por las garras de los bienes terrenales. Es razonable suponer que estos breves versículos no exponen más que una pequeña parte de la instrucción completa que Jesús seguramente dio a sus discípulos, pues sin esta instrucción más completa hubieran continuado simplemente asombrados de la perentoria afirmación hecha por su maestro. El resto de la enseñanza o bien fue olvidado por parte de los compiladores o bien no fue registrada, quizá en vista de su carácter profundamente esotérico. Porque lo que es profundamente esotérico, oculto, es lo que pasa de labios del maestro a oídos del discípulo. Y no solo no puede ser escrito, no puede ser repetido. Es la ley del silencio. Nos habla ahora un poquito del premio de la regeneración. Y dice, entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo, pues ya lo ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué recibiremos entonces? Jesús les dijo, yo os aseguro
que vosotros que me habéis seguido, cuando en la regeneración el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, os sentaréis vosotros también en 12 tronos para gobernar a las 12 tribus de Israel. La pregunta de Pedro es natural en su temperamento, a veces impetuoso. La respuesta tranquilizadora de Jesús está presentada razonablemente en términos altamente metafóricos. Cuando el Hijo, que es el Cristo, Hijo del Hombre porque es nacido de un hombre y de una mujer, se realiza y se sienta en el interior del sí mismo, en su trono de gloria. Dice, os sentaréis vosotros también. En otros apartados, en otros puntos del Evangelio dice, y si hacéis lo que tenéis que hacer, lo mismo que Jesús realiza para llegar a ese estado de conciencia, es lo que hemos de realizar todos y cada uno de nosotros. El número 12, los 12 tronos, que bueno, se nombran como las 12 tribus de Israel, y todo esto es una cuestión que tiene unos significados. Pero a nivel oculto son los 12 trabajos. Los trabajos de Hércules, que es otro mito, son los trabajos de transformación, de superación. Tiene que ver relativamente con las constelaciones y tal, pero en un sentido interno. No entramos aquí, no es nuestro cometido, pero es muy interesante que lo cite de esta manera. La pregunta de Pedro es natural en su temperamento a veces impetuoso, y la respuesta tranquilizadora de Jesús está presentada razonablemente en términos altamente metafóricos. La palabra regeneración es de interés especial, pues si se aplica a la totalidad del hombre, significa que el hombre mortal responde efectivamente. Los vehículos de la personalidad, hasta el cerebro físico y todo lo que implica la expresión externa, es una expresión de su estado interior. Por lo tanto, el hombre mortal, los vehículos de la personalidad, ya responden efectivamente a un despertar interno, irresistible y espiritual. Es imposible entonces que la personalidad haga cosas distintas y contrarias a aquello que procede de su ser más interno y más elevado. Por lo tanto, hay coherencia entre la actividad exterior de la personalidad y el ser real que somos. Como resultado de semejante experiencia, llega una completa reversión del carácter. Se transforma, lo transformamos desde el egoísmo hacia el desinterés, que es realmente desapego y altruismo. Y al mismo tiempo un cambio completo del sentido del vivir, que se muestra en la vida diaria, en todo, en todas las formas de expresión, en la familia, en el trabajo, en lo social, en la manera de hablar, en todo. Tal como lo han proclamado siempre los místicos, esta conversión es uno de los índices de que se está listo para el discipulado. Entonces, el que llega a esos estados llama la atención de los seres superiores. No solo se unifica con la parte interna de sí mismo, sino que por correspondencia llama la atención de la jerarquía de maestros, y entonces puede ser invitado a, por gradaciones, lo que corresponda. Y su completa aplicación en la vida diaria es el resultado de responder fielmente a las instrucciones del maestro, de lo interno, de lo superior. Un verdadero maestro tiene la capacidad de percibir la talla y la tendencia evolutiva de las gentes. Nos ven. No hay peligro de que ninguno de nosotros, cuando llegue a ser merecedor, pase desapercibido
de ninguna manera. Un maestro puede ver perfectamente no solo la madurez espiritual, sino también la conducta física que puede esperarse de ellas en cada caso. Y por tanto el maestro presta su ayuda tan sabiamente que resulta efectiva en casi todas las circunstancias. La ayuda que es posible de acuerdo al proceso evolutivo y al karma del discípulo o del futuro discípulo. Y es efectiva porque ese discípulo o futuro discípulo se hace receptivo a la inspiración, por ejemplo. Es interesante porque el que pueda llegar a alguno de esos estadios, gradaciones, hay muchas gradaciones, son como pequeños peldaños que van permitiendo esas pequeñas ascensiones gradacionales. Entonces, el ser se hace más receptivo a la posibilidad de esas inspiraciones. Y el círculo es un círculo virtuoso, entonces. El empleo de la idea de tronos desde los cuales gobernar para describir el premio correspondiente a quien ha alcanzado esa altura espiritual parece extraído de la simbología acostumbrada entre los judíos de por aquel entonces, que vivían en lo que se ha llamado el misticismo del trono. Y sigue diciendo por boca de Mateo: y todo aquel que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos o hacienda por mi nombre, recibirá el 100 por 1 y heredará vida eterna. Y muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros. Esto tiene que ver con lo que hemos estado hablando este rato anterior. Si se quiere alcanzar el grado máximo de iluminación interior, hay que renunciar totalmente a todas las relaciones externas que puedan atar. Fijémonos que lo resalté. Las que puedan atar. No es que tenga que dejar de tener trato con los seres humanos. No está diciendo esto. Sino aquellas que nos hacen dependientes de y nos atan a. Si observamos que nosotros tenemos alguna relación que nos hace dependientes de otras personas, esa relación tenemos que revisarla porque no la estamos llevando de manera sana. Si es una relación que nos ata a otra persona, no que nos une, que es distinto, sino que nos ata a esa persona y tiene que ver con el sentido de dependencia de él, no estamos llevando bien la relación, no es una relación sana y tendremos que revisar de qué se trata y tendremos que sanarnos nosotros independientemente de que el resto no hagan. Sigue diciéndonos Geoffrey Hodgson: esta total entrega de sí mismo para cumplir la voluntad divina está ilustrada en el capítulo 22 del Génesis, donde vemos que Abraham está dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac en el monte Moria, pero un ángel le detiene la mano. Bueno, como esto tiene sentidos muy internos y no vamos a estudiar el Antiguo Testamento, lo pasamos un poco por encima. Esta renunciación total no debe tomarse en un sentido puramente literal, ya que el mismo Jesús mantuvo las relaciones con su propia madre, sus hermanos y sus discípulos y mostró profunda preocupación por el futuro de su madre luego de que él muriera, y ya en la cruz se la encomendó a Juan. Es evidente que se trata de una analogía trasladada metafóricamente al campo de las responsabilidades y deberes de la vida privada de un ser humano. Si se les diera un sentido estrictamente literal a estas palabras de Jesús,
el resultado sería una conducta totalmente diferente a la producida por otra cualidad esencial en la vida espiritual, a saber, la ternura, la profunda preocupación no solo por los parientes de uno, sino por la felicidad de todas las criaturas y de todos los hombres. Podemos añadir la compasión por todos los que sufren y un largo etcétera. Podemos considerar a los discípulos como prototipos de aquellos seres humanos cuya estatura evolutiva, o sea, su dharma, y su modo de vivir, o sea, su karma, los deja en libertad de adoptar un modo de vivir completamente espiritual. Pueden asumir el papel de mendicantes o monjes, ya sea dentro de una institución o en forma personal, y así vivir totalmente libres, siguiendo el sendero que su corazón desea. Fijémonos que dice traído por su propio karma y dharma, porque los discípulos han llegado a quedar libres de ciertas cosas, pero no porque las abandonen, sino que es que ya no se ven en la necesidad de, no les caen esa clase de deberes encima porque ya no los tienen, no tienen ese deber. Pueden asumir el papel de mendicantes, tal como decía. Estas consideraciones debieran ayudarnos a comprender el verdadero sentido de la idea universal que se encuentra en el misticismo, tanto en Oriente como en Occidente. Puede describirse cómo llegar a aquel estado en que uno es capaz de cumplir con toda naturalidad el anhelo imperioso que llena su corazón. La mente aspira y la voluntad está resuelta a encontrar un instructor espiritual para coronar bajo su guía las cimas de la evolución tan pronto y tan plenamente como sea posible. Esto llega a convertirse en una idea única que domina y mueve la mente y el corazón del individuo que ha alcanzado este grado de despertar espiritual. Vista de este modo, esta exigencia que Jesús hace, aparentemente cruel en el sentido simplemente físico, y no es cruel, es que no la entendemos hasta que sea entendida, así nos parecerá. Ello no implica obediencia forzosa a órdenes que se reciben, sino que implica algo mucho más grande. Es un estado de conciencia en el que, como dice uno de los Upanishads, no hay en absoluto otro camino a seguir. Porque desde lo interno ya no hay ningún conflicto, no hay dos cosas sobre las que haya que elegir, sino que está con toda claridad, ese es mi camino, eso es lo que yo tengo que hacer. El versículo final de este capítulo puede tomarse como una descripción de la diferencia entre los valores según se miren desde el punto de vista temporal o el espiritual. Una persona a quien la gente mundana quizá aprecia enormemente y la considera como que ocupa el primer lugar, puede resultar, si se la examina y si la evalúa espiritualmente, que vale menos que cualquiera que está en el último lugar aparentemente. Un discípulo reciente, por ejemplo, podría llegar a superar totalmente a sus compañeros mayores, en tanto que otro más antiguo y aparentemente más evolucionado podría llegar a exhibir flaquezas que lo situarán en un peldaño muy inferior en la escala de la evolución. Y me parece que ya estás en los 4 últimos, hay muy poquita cosa, legitimidad de los títulos. Es posible que Jesús haya tenido más de los 12 discípulos que se conocen. Tuvo que haber en sus tiempos, como las hay ahora, almas avanzadas que, para usar las palabras de Fray Lorenzo,
estaban dominadas por el viento fuerte del Espíritu Santo y en consecuencia avanzaban hasta durante el sueño. Porque cuando uno deja el cuerpo dormido puede estar realizando tareas en los otros planos. Los versículos que vienen ahora parecen dirigidos primordialmente a este tipo de almas. Y sigue diciendo, en efecto, el reino de los cielos es semejante a un propietario que salió a primera hora de la mañana a contratar obreros para su viña. Habiéndose ajustado con los obreros en un denario al día, los envió a la viña. Salió luego hacia la hora tercia y al ver a otros que estaban en la plaza parados, les dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Volvió a salir a la hora sexta y a la nona e hizo lo mismo. Todavía salió a eso de la hora undécima y al encontrar a otros que estaban allí les dice: ¿por qué estáis aquí todo el día parados? Dícenle: es que nadie nos ha contratado. Y díceles Jesús: id también vosotros a mi viña. Al atardecer, dice el dueño de la viña a su administrador: llama a los obreros y págales el jornal, empezando por los últimos hasta los primeros. Vinieron pues los de la hora undécima y recibieron un denario cada uno. Cuando les tocó a los primeros, pensaron que cobrarían más, pero también ellos recibieron un denario cada uno. Y al tomarlo murmuraban contra el propietario diciendo: estos últimos no han trabajado más que una hora y les pagas como a nosotros que hemos aguantado el peso del día y el calor. Pero él les contestó a uno de ellos: amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No te ajustaste conmigo en un denario? Pues toma lo tuyo y vete. Por mi parte quiero dar a este último lo mismo que a ti. ¿Es que no puedo hacer con lo mío lo que quiero? ¿O va a ser tu ojo malo porque yo soy bueno? Así los últimos serán primeros y los primeros últimos, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. En esta parábola tan peculiar puede discernirse un propósito subyacente, el de hacer una distinción entre lo que es un sentido simplemente temporal del decoro y la equidad, por una parte, y por otra lo que es una realidad espiritual eterna. Porque estas dos cosas, lo transitorio y lo permanente, a primera vista, parece que no siempre concuerdan. Desde el punto de vista corriente, las reclamaciones de los obreros tenían poco derecho a presentarlas de un modo coercitivo, y así se lo indica el propietario de la viña, en defensa de su propio derecho a gastar su dinero como le plazca. Sin embargo, si se interpreta espiritualmente la parábola, sobre todo el versículo final, se ve entonces que lo que Jesús quiere aclarar es que ni la posición en la escala evolutiva, ni la buena disposición para el discipulado, o sea, la hora del contrato, simbólicamente hablando, dependen únicamente de factores temporales y externos, sino que hay que tener en cuenta la fuente de donde procede la energía vital espiritual, la cual está profundamente oculta en las honduras del alma, porque no sabemos la edad interna evolutiva de nadie. Y uno que llega puede ser evolutivamente mucho más maduro que cualquiera de nosotros. Y esto solamente puede discernirlo correctamente y medir su grado de actividad un verdadero vidente o profeta, un verdadero maestro, sería mejor decirlo así. Estos títulos internos pueden tener poca o ninguna relación con las horas o años de trabajo
en el mundo externo. Un miembro novel de un grupo de aspirantes, un simple observador silencioso, puede a veces resultar más evolucionado espiritualmente y más plenamente despierto que algunos discípulos, lo entrecomillamos, más antiguos, y por lo tanto puede merecer por lo menos igual jornal o adelanto espiritual. En el campo de la educación, por ejemplo, lo que decide un nombramiento no son los años de servicio solamente, sino mucho más aún el adelanto académico. El maestro no se equivoca jamás, maestro con M mayúscula, cuando mira en lo profundo del carácter de un aspirante. Observa su verdadera talla, ya se trate de un recién llegado o de uno de larga trayectoria, y le asigna a cada cual el puesto o la tarea que justamente le corresponde, aquello para lo que están preparados. Los que carecen de discernimiento pueden pensar que el maestro está obrando injustamente y que no tiene una recta apreciación. Indudablemente Jesús habló más extensamente sobre estas normas para juzgar la legitimidad de los pretendidos títulos, no solo en esta ocasión, sino en otras, enseñando a sus discípulos a basar más sus juicios en valores espirituales y no solamente en valores materiales, en el tiempo, en los años. Es que yo llevo tantos años. Y aquí termina nuestro archivo. El número 11 termina, el próximo jueves daremos comienzo al 12, que es el que contiene, como he dicho al principio, la cuarta y la quinta iniciación. Dejamos de compartir, nos vamos a la galería y veo que ya de pronto hay Patricia con la mano levantada. Hola Clarisa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Hola, a todos. Una aquí. pregunta. Di. ¿Por qué en la Biblia se maneja mucho que los homosexuales y las personas no entrarán al reino del de los cielos? ¿Y a qué se refiere el 100%? A ver, son dos cosas. Que los homosexuales no entrarán al reino de los cielos. Sí. Yo no he leído esto hoy. Se maneja ahí en la Biblia. Hay un pasaje específico. En el Antiguo Testamento. Así es. Bueno, a ver, en el reino de los cielos se entra cuando uno ya se ha purificado a sí mismo de todo. Y por supuesto no solo de la homosexualidad, sino de todo. Si ahí se señala eso como algo muy especial, pues alguien, igual que se ha manipulado, se manejan los escritos y seguro que en las traducciones y seguro que los añadidos de los hombres y de las mujeres han puesto mucho de su propia tinta. Pero nosotros debemos de considerar las cosas desde el punto de vista de lo vibracional. Para entendernos mejor, debemos considerar lo que es vibracional. Las vibraciones o son altas o son bajas. ¿Qué es lo que hace que la vibración sea baja? El incurrir en violar las leyes de la naturaleza, las leyes universales, que no son puestas por un hombre, ni por una mujer, ni por una religión, ni por 2, ni por 100. Son universales, son eternas y no se pueden alterar, menos mal que no las podemos toquetear. Es que cada ser humano las pondría a su gusto y manera si pudiésemos tocarlas como hacen con las leyes humanas, ¿no? Hay montones de leyes humanas en diferentes países con contradicciones enormes entre las unas y las otras. Afortunadamente las leyes divinas no son así.
Por lo tanto, que un papel, un escrito diga que estos no se van a salvar o que no se van a salvar los otros o que se van a condenar los unos o se van a condenar los otros, no lo hemos de coger nunca al pie de la letra. Los seres humanos, aunque hayan escrito estas cosas, no tienen potestad para condenar a nadie. No tenemos potestad para condenar a nadie, ni para salvarlo. De ninguna de las maneras. Entonces, cuando leemos en cualquier escrito, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, el Bhagavad Gita, los mitos antiguos, los trabajos de Hércules, la mitología nórdica, el largo etcétera que hay maravillas, pero dentro de esas maravillas ocurre lo mismo que ocurre con el trigo. El trigo tiene una vara y arriba hay una espiga y cada grano está guardado por una cápsula de salvado y de paja. Y todo eso, para extraer el trigo, el verdadero trigo, tiene que ser separado. Pero todo tiene su utilidad. Sin la paja y sin la caña no habría trigo. Incluso se utiliza todo. Luego se hace con barro y se hace en tejados de casas, etcétera, etcétera, en muchos lugares. Se utiliza todo, incluso para combustible. Así que hemos de considerar que hay trigo y hay paja en todos los escritos. Incluso lo que yo he leído, no lo debéis de tomar al pie de la letra porque lo ha leído Clarisa, porque lo dice el libro tal. Bueno, de ninguna manera. Hemos de usar nuestro propio discernimiento y lo hemos de desarrollar de más en más. Y tener en consideración que la ley superior no condena nunca, eternamente a nadie. Hay un proceso de la evolución. Pasamos por todos los procesos. Y como he dicho antes, al principio, si estabas ahí lo habrás escuchado, cuando se ha pasado por aquel asunto del matrimonio. Pasamos una serie de encarnaciones en cuerpos masculinos, otra serie de encarnaciones en cuerpos femeninos, otra vez en cuerpos masculinos, y así vamos desarrollando las cualidades inherentes a lo femenino y a lo masculino, porque no estaríamos completos si solamente desarrollásemos una fase. No estaríamos completos, no se podría realizar el encuentro con el ser interior. No podría haber luz. Para que haya luz, para que se enciendan las bombillas estas que tenemos aquí, tiene que haber las dos fases. Y las dos deben de cumplir su cometido. Y en nuestro interior también. Y no podemos rechazar a nada ni a nadie. Algunos son homosexuales por nacimiento porque recién han cambiado de cuerpo y hasta que eso se equilibre, pues tienen un desajuste y lo han sufrido, pero jamás se les debe perseguir. Ahora bien, nos hemos ido al otro polo y ahora casi que felicitamos todas las conductas. Eso es el otro extremo. Ni aquel extremo de perseguir, maltratar, no debe hacerse con nadie, ni por ese motivo ni por ningún otro. Pero el otro extremo de aplaudir lo que es incorrecto y los vicios y aquí vale todo, eso tampoco, eso es el otro extremo. Entonces uno debe de no posicionarse ni en un extremo ni en el otro extremo. Comprensión y compasión para todos los seres. Los que están en aquel extremo y los que están en el otro extremo. Hemos de comprender y compadecernos de todos los seres, de las víctimas y de los verdugos, ahora que otra vez se está hablando de Afganistán y de tal, y hoy pobres y tal. Sí, pero las víctimas de hoy fueron verdugos cuando fuere, y los verdugos de hoy se van a convertir en víctimas cuando fuere. ¿Cuál diferencia es la que hay entre los unos y los otros? Solo en el tiempo, los momentos de la evolución.
egos más jóvenes, egos menos jóvenes, egos que se enfrentan a una cuestión kármica muy importante, y nosotros hemos de verlo muy ampliamente y compadecernos. La compasión no es lástima. La lástima es lástima por la víctima y desprecio u odio incluso por el verdugo. La lástima es polar, pero la compasión es del centro. Y la compasión verdadera es hacia todos los seres. ¿Mm? Patricia, no sé si habré respondido adecuadamente a lo que planteabas. Sí, y también, ¿a qué se refiere lo de el 100 por 1 cuando uno se dedica a lo espiritual, que se nos dará? ¿A qué se refiere eso? A ver, si lo miramos literalmente, eso no tendría mucho sentido, pero si uno hace una inversión de su propia vida, invierte su tiempo, sus capacidades en hacer un acto de servicio hacia otros seres, a los seres humanos, al reino animal, al reino vegetal, porque todos los reinos requieren cuidados, todos los reinos, y cada uno puede participar en uno de ellos porque tiene más habilidad para unas cosas que para otras, y todos necesitan. Si nosotros empleamos un tiempo o dedicación, incluso a veces económicamente y tal, lo que se recibe desde lo interno en respuesta a esto, sí se podría considerar que recibe un 100 por 1, porque los valores espirituales son mucho más importantes y abarcan mucho más de toda nuestra vida que cualquier cuestión puramente física material. En lo físico material damos, por decir algo, unas horas, y nosotros a esas horas les damos un valor, pero la respuesta de lo interno en nosotros tiene mucho más valor si se pudiese comparar, que es difícil, pero tiene mucho más valor que esas horas, porque implican cambios en la conciencia, desarrollo de nuestra propia conciencia y un largo etcétera. Entonces sí se puede interpretar que es 100 por 1. Muchas gracias. A ti, Adriana, baja la mano. Hay José y luego Salomón. José. Y Adriana también está ahí Y levantando la mano. Adriana, no era Adriana la que había hablado, es que no me he dado cuenta por los nombres. Bueno, pues No. José, Adriana y Salomón. Exacto. Desde niño oí muchas veces que más fácil pasaba un camello por el hueco de una aguja que un rico al reino de los cielos. Siempre supuse que tras de eso estaba la enseñanza de que los que acaparaban bienes materiales tenían menos posibilidades de llegar a zonas del cielo, a la beatificación, etc. Después, en una ocasión, alguien explicó que no era la aguja de coser, sino era esos arcos pequeños por donde se pasaba los pasadizos, en las casas, etcétera, que por ahí desde luego el camello por su joroba no podía pasar. Era que se hacía esa parábola, esa comparación entre pasar el camello por eso y pasar el rico al reino de los cielos. Bueno, tanto lo uno como lo otro es metafórico, ¿eh? José. Sí. ¿Cómo lo ves tú ahora? No, es que lo digo porque ahora yo veo indiscutiblemente que todo es una metáfora. Sí. El objetivo es llegar a transmitir una idea, claro, una enseñanza, un conocimiento. Y lo que bueno, la aguja es lo que sí me varió en un momento determinado de mi niñez con esa idea. Y ahora no sé si en aquel momento me lo dijeron correctamente o no. Bueno, sería... como es una metáfora, hay un símbolo, es un símbolo, ¿no?
el ojo de la aguja se puede hacer tan grande como fundir una aguja se quiera hacer de tamaño. Se puede hacer muy grande. Es un objeto físico, el ojo de la aguja se puede hacer muy grande, como se quiera. Pero como que cuando nos marchamos de este mundo, de encarnación en encarnación, por supuesto, en los periodos entre encarnaciones en Devachan no puede entrar la carga que llevamos. La dejamos aquí y la vamos reencontrando para la siguiente. Pero a la hora final del proceso de realización, estamos hablando ya pues de esta parte del proceso evolutivo que incluye las iniciaciones, las grandes iniciaciones, esta parte. Ahí todo equipaje tiene que haber sido transmutado. Por eso no se puede ir con la carga arriba. ¿Por qué? ¿Cuál es el equipaje? Pues todo lo que vibra con la densidad de estos mundos inferiores, todo lo que vibra en el mundo físico, emocional, cámico, mental, concreto, del orden de los deseos, las pasiones, los apegos, el orgullo, soberbia, vanagloria, celos, envidias y todo lo que podáis poner ahí, los enfados, las iras, las violencias, todo eso vibra abajo. Todo eso es equipaje. Eso ha tenido que ser transmutado antes de llegar a estas etapas. Todo el proceso de este curso, que hemos estado viendo estos meses, nos ha estado diciendo, todo esto hay que transmutarlo, porque no puede ir allí. No puede pasar al reino de los cielos. Claro. Y es en ese sentido la metáfora de lo que está diciendo. Es más fácil que el ojo de una aguja se haga tan inmenso que pase un camello por él, porque eso es posible hacerlo en este plano. Claro. Hacemos un gran arco o hacemos pues algo semejante a una aguja, da igual, si la metáfora es la idea, lo que hemos de pillar, tal como decías muy bien, José. Pero el equipaje se ha de quedar todo en el lugar que corresponde. Nosotros hemos de transmutar todo e ir muy ligeros, muy ligeros, muy ligeros de equipaje. Casi sin nada. Porque lo que vibre alto, que ya es la compasión, la generosidad, el altruismo, el amor hacia todo lo creado, hacia todos los seres, hacia todas las cosas. Eso ni tiene peso ni ocupa lugar. Eso va con nosotros desde el momento que hayamos sido capaces de desarrollarlo y llevarlo a nuestras vidas como actividad constante, una vibración que sea constante. Ahí, en ello estamos, ¿verdad, José? Claro, claro. Muchas gracias. Y muy buena la imagen que pusiste de que quería pasar con una mochila enorme en una de las diapositivas. Muy buena la imagen. Es un símbolo que se queda más en la mente que a lo mejor una palabra. Gracias, Clarisa. Sí. A vosotros. Adriana. Hola, buenas tardes. Hola, buenas noches. ¿qué tal? Me encanta tus pláticas, te lo agradezco mucho por todo esto. Y sobre la pregunta de Patricia de los homosexuales, me encantó también tu respuesta, pero yo la había oído de otra manera, que en un momento dado nuestra mónada, que es la que viene aquí a lo terrenal, a envolverse con la materia, no tiene sexo cuando sube a los planos sutiles, sube sin sexo. Que realmente el sexo es que no de lo terrenal. No lo ha tenido nunca. Por eso, entonces, ¿por qué nos vamos a preocupar de lo que es homosexual? Y que cada ser que está aquí en esta tierra tiene un propósito para algo. Entonces, mejor nos debemos de preocupar en cómo juzgar, qué pensamos, qué hablamos y qué actuamos. Gracias, Clarisa. A ti, Adriana. Esto es lo que decimos siempre, ¿verdad, Adriana? Gracias. Salomón. Hola, Clarisa, como siempre, Hola. muchas gracias. Muchas gracias por tus enseñanzas, bueno, por lo que nos compartes.
Y me llamó mucho la atención lo que mencionaste acerca de los nacimientos que llegamos a tener como hombres o como mujeres. Me llamó mucho la atención el hecho de que cuando hemos sido hombres muchas ocasiones, cuando se nace mujer, se tiene que ir adaptando, por decir así, poco a poco, y pues es un poquito menos masculino que femenino. Bueno, me llama mucho la atención, Clarisa, que los homosexuales también llegan a ser homosexuales porque son abusados, porque han sido abusados desde niños, a veces por parientes, a veces por personas ajenas a la familia. Y estuve en algún tiempo estuve en conferencias de Alcohólicos Anónimos y escuché algo tan impresionante que prácticamente todos, casi, bueno, muchos de ellos fueron abusados y entonces, pues muchos de ellos recurrieron al alcohol para poder, por decir algo, aliviar un poco ese problema de niño. Y algunos se quedaron así, algunos se quedaron como homosexuales, otros no. Bueno, yo pienso que en realidad eso pues es por karma, ¿no? Eso que le sucede a esos niños que son abusados, me imagino que es por karma. Y también quiero mencionar que en países como, pues países, digamos así, entre comillas, subdesarrollados, pues son muy mal vistos, son muy mal aceptados y solo ellos saben qué les pasa. Desgraciadamente, no sé, es algo que yo no puedo entender, que en estos países precisamente que no hay mucho desarrollo, pues esos jóvenes se rebelan y entonces se muestran como que exageran esa homosexualidad, cosa que no sucede en otros países, que allá son tan naturales que no ni siquiera se notan que sean homosexuales o lesbianas, porque lo ven como algo normal, como algo tan natural, que la verdad es que son tratados muy diferentes y muy diferentes en estos países. Perdón, Clarisa, quise decir eso, espero que Sí, no... está bien planteado, Salomón. Lo que pasa es que nos queda por tener en cuenta que la respuesta de uno frente a la situación en que el karma le ha hecho nacer, con las implicaciones de ser abusado o de esto, de aquello, de lo otro, muchas cuestiones, tiene que ver esa respuesta con la edad interna. De ahí que haya lugares en los diferentes países, donde esas personas viven esa situación, pero no tienen una respuesta igual a la que ellos sufrieron, sino que comprenden que pasaron cosas en su infancia y ellos están determinados a que eso no se repita en ellos. Y no se repite, porque la respuesta viene dada por el desarrollo de la conciencia, la edad interna. Cuando uno responde a esas infancias y hace lo mismo que le fue hecho a él, es un ego joven, es un ego que no es capaz de comprender, es un ego que todavía está muy inmaduro y de momento no tiene mayor capacidad de respuesta. Es como cuando un niño le pegan y dice, pues yo te voy a pegar más todavía, ¿no? Si la respuesta razonable de un adulto desde el punto de vista externo no es esa. La respuesta evolutiva de un ser maduro no es hacer lo mismo que le hicieron. Cuando vemos que alguien hace lo mismo que le hicieron es que se trata de un ego joven. Pero esto igual en un país que en otro, en un continente que en otro, que en un lugar que en otro. Las personas que tienen ciertas condiciones pasan desapercibidas si son seres maduros. No van haciendo alardes de yo soy esto, yo soy aquello. Normalmente no vamos por la calle diciendo qué uso hacemos de nuestro sexo. O vosotros vais todos por la calle diciendo qué uso hacéis de vuestro sexo.
En general, no, ¿verdad? Es una cuestión interna, íntima, muy privada, y no se hace alarde de ello. Cuando uno hace alarde de ello y necesita demostrar, ahí tendríamos que ver mucho más allá. No es nuestra capacidad y tampoco es nuestro cometido. Pero sí es nuestro cometido comprender que hay todas esas diferencias, las de los cambios, de nacer en unos cuerpos o en otros, por evolución, por la necesidad evolutiva, para poder desarrollar ambos aspectos, la polaridad, todas las facultades y cualidades del alma. Se han de desarrollar por medio de esta expresión. Estando aquí, en este mundo, ya sea en cuerpo femenino, ya sea en cuerpo masculino, y cambiar cuando el propio impulso interior lo determina. Y hemos de comprender todo lo que sucede, hemos de aprender por qué sucede para poderlo comprender, evidentemente. Lo que hemos estado hablando hoy aquí, pues en nuestros encuentros durante estos meses de Zoom no se había hablado. No había salido el tema y no se había hablado. Pero es interesante que lo tengamos en cuenta, que comprendamos. Que no justifiquemos, pero que comprendamos a todos los seres y que tengamos la misma compasión por todos los seres, por los unos y por los otros. Muchas gracias, Clarisa, qué amable. A vosotros. Carmen. Buenos días, buenas tardes. Hola. ¿Me escuchan bien? Porque luego esta cosa falla mucho. Sí, se te oye bien. Gracias. Yo en Teosofía oí la clase esa de que somos 7 veces mujeres, 7 veces hombres, incluso que hay veces somos de una raza, blancos, morenitos o chinitos o cosas así. Sí. Pero sucede que yo tuve una experiencia. Yo fui hija mayor, éramos puras mujeres, mi papá era mecánico, entonces me atraía como su ayudante. Llegó el grado en que ya era yo una adolescente y él me cambió por un primo y ya no me enseñaba ni hacía yo lo que él cargarle la herramienta. Entonces sucedió que a él, cuando ya pensó que había aprendido todo, él puso su taller, mi primo, y le cobraba a mi papá por hacerle los trabajos. Yo le dije a mi papá, papá, enséñame a embobinar y yo no te voy a cobrar, pero enséñame. Y le insistí varias veces y mi papá me decía que no. Y un día así, con todo su contenido que tenía de no que decirme, me dice, no, porque eres vieja. Yo sentí horrible y me acomplejó. Odié cocinar, odié bordar, odié todas las cosas de mujeres, yo no las quería hacer. Incluso yo quería ser maestra. Y mi padre me dijo que no había para mandarme a la escuela y me mandó a la academia. Pues como era de mujeres, pues yo no quería la academia, yo quería estudiar. Y sucedió que pues estuve 3 años en comercio, aquí el comercio es de 3 años y no pasé de primero. Cambié de academias, pero no pasé de primero. Cuando me empezaron a gustar los muchachos, dije yo, bueno, ¿y aquí qué va a pasar? Porque pues ya oía yo de que había, no era muy nombrado, pero ya oía yo que había hombrecitos que les gustaban los hombres. No conocía yo que hubiera mujeres así, pero yo sí sentí, dije, con esto que mi papá me hizo, era para que yo los hombres no me gustaran. Ay, pero me dio gusto porque dije, los hombres me encantan. Así que afortunadamente no cometí ese error. Soy una madre responsable de 4 hijos y me siento muy orgullosa de ser mujer. Pero sí pienso que tuve un deseo que si tantito me hubiera yo atontado o agarrado cosas que no debía, mi yo interior, yo creo que sí está algo madurito y me dijo, no, esto no está bien.
Así que me sentí muy contenta. Es lo que les quería compartir. Muchas Pues gracias. gracias. Me da gusto saludarte y que te veas tan hermosa y que estés bien. A Muchas mí gracias. también me alegra verte, Carmen, y te agradezco muchísimo que lo hayas compartido con todos nosotros, porque, bueno, las vivencias de cada uno son algo directo, algo que no hemos leído en un libro, que no nos han contado, que las hemos vivido, Sí. ¿no? Y son de una importancia muy grande. Si dice uno, pues mira, ves, cosas que le suceden a las personas. Está claro que, pues bueno, nacimos tú en esa casa, yo también en la que nací, cada uno sabe, ¿no? Por cuestiones kármicas tú tuviste ese padre. Yo por cuestiones kármicas tuve uno que nos abandonó cuando yo tenía 5 años recién cumplidos. Ay, Jesús. Y éramos 3 hijos y el cuarto en el vientre de mi madre. Y nos dejó en la más absoluta miseria, así que cuestiones kármicas, ¿no? Y todo el mundo, si nos contase sus propias historias, diríamos, caramba, esto es para escribir un libro. Pero realmente cuando vamos aprendiendo cómo son estas leyes universales y qué es la evolución de la conciencia, la evolución de esa mónada o chispa divina para desarrollar la conciencia de la totalidad y en qué punto de esa evolución estamos apenas, ¿no? Todavía somos muy jovencitos, evolutivamente hablando como seres humanos. Entonces, pues bueno, saber, conocer, comprender, para poder ver la vida y poder ver a los otros seres sin emitir esos juicios terribles que hemos emitido, seguro que todos nosotros en más de 4 momentos y anteriormente en otras vidas, por descontado que mucho más que en esta. Ver y comprender para no emitir esos juicios, porque ya vemos que todos somos de la misma naturaleza de lo divino, nada más que estamos en momentos un poco diferentes del proceso de la evolución. Un poco diferentes, que no tanto, porque ninguno está mucho más allá que los otros. Sí. Y esa ley, perdón, esa ley a mí, que después conocí en Teosofía, mi papá era muy estricto. Si veía yo de chica, cuando yo veía a alguien, vivimos en Papantla y ocupan mucho el machete para trabajar, entonces había señores que llegaban sin brazos, y yo les preguntaba, ¿por qué tienes eso? ¿Y por qué? Decían, papá, no te metas, muchachita, deja a ese señor, dale su limosna y no te metas. Siempre fue muy estricto en la forma en que éramos con los demás, respetuosos. Yo siempre he respetado a las personas que pues padecen ese problema. Claro. Y nunca los he ni marginado ni luchado. Pero sí me ha hecho el conocimiento en Teosofía, sí me ha hecho saber comprobar que sí así es. Ese cambio de personalidad que agarramos cuando nacemos de hombre a mujer, pues sí es muy, muy fuerte y marcado para lo que vamos a hacer. Muy interesante. Gracias, Carmen. Pues bueno, muchas gracias, saludos a todos. Clarisa. Si no hay ningún otro comentario. Clarisa. ¿Sí? ¿Quién? Quería darte las gracias por la tarde maravillosa que nos has dado hoy, una lección maravillosa, y no he querido intervenir porque yo pienso que si no puedo superar lo que tú estás diciendo, vale más que esté callada. Y he optado por cerrar la boca. Bueno, Mari Carmen, pues nada, gracias a vosotros, a ti y a todos por acompañarnos, por compartir, porque es posible hacerlo porque estáis todos vosotros. Porque tú nos animas. Bueno, me alegra que en lo que se transmite haya esa parte que toca del alma al alma, sí, porque eso es muy importante. Si no sería pues algo frío, algo hueco, como bueno, pues otro tipo de transmisión.
si va del alma al alma y eso vosotros lo percibís, pues ya está, la tarea está cumplida y seguiremos cumpliéndola hasta donde diga la ley. Aquí también hay que decir, mientras la ley disponga, Con pues comillas, con comillas. haremos todo cuanto esté a nuestro alcance. Lo que nos queda de estas dos iniciaciones siguientes, Sí. pues la verdad es que es de una profundidad enorme, inmensa, y espero que Todo el también la cursillo y el gocemos. Espero que también la gocemos todos. Sí. Y todo esto es alimento del alma, es alimento creo que para sí. el alma, ¿eh? Ya lo creo que sí. Muchas Pues gracias. gracias a vosotros. Muchas gracias. Y ahora cierro la grabación. Nos vemos el jueves que viene.